vuestra asistencia. Quiero saludar especialmente, en primer lugar, a Patricia Weiss-Friedman, presidenta de la Fundación Violeta Friedman, por la asistencia a la puesta en marcha de esta exposición. Gracias también a la Embajada de Polonia en Madrid, al Instituto Histórico Judío de Varsovia y al Centro Sefarat de Israel, a los que excusamos hoy su presencia porque, como sabéis, es sábado, están celebrando el Sabbat y evidentemente ellos no podían venir. Por haber elegido Leganés como uno de los enclaves en los que podemos ver y profundizar todo lo que se explica en esta exposición, reasentados 14 historias del gueto de Varsovia. Quiero, por supuesto, también agradecer la presencia del equipo de gobierno, del primer alcalde y del resto de concejales que forman parte del equipo de gobierno, por supuesto también representantes de otras formaciones políticas que forman parte de la corporación municipal. Ahora escucharemos el relato de Patricia sobre el testimonio y la vivencia personal de su madre, una de las personas que sobrevivieron al horror de Auschwitz. Esta exposición va a permitir a todos aquellos leganeses que quieran hacerlo profundizar a través de estas 14 historias en lo que fue y supuso para la humanidad el gueto de Varsovia. Se trata de recordar el heroísmo de aquellos que, sostenidos en la resistencia y solidaridad, fueron capaces de salir adelante en mitad de una opresión irracional. Aquella opresión se sostuvo de forma atroz en la ley, en la teoría jurídica de los positivistas que concebían la ley como una manifestación de la autoridad del Estado. Era la ley porque el Estado había decretado que fuese así. Por tanto, el Estado soberano no podía ser obligado por órdenes morales, contra la cual pudiese medir la justicia o no de las leyes. La humanidad no podrá jamás mirar hacia otro lado ante esta utilización espuria. Cualquier sociedad actual no puede validar que un gobierno haga una ley cuya utilidad sea la de justificar o borrar penalmente actuaciones en virtud de ese positivismo. Uno de los juristas alemanes más destacados de aquel momento histórico, Gustav Radcliffe, cercano al positivismo, después de los horrores del Holocausto, modificó su posición en razón de las atrocidades cometidas por el sistema jurídico injusto nazi durante la guerra. La deshumanización de las personas se llevó a cabo obedeciendo ciegamente a las leyes injustas, produciéndose una separación tan inexplicable como aberrante de la ley y la moralidad. Antes de llegar al que posiblemente haya sido el intento más desarrollado de ofrecer una respuesta jurídica a uno de los desafíos más terribles al que se haya enfrentado la humanidad, los juicios de Nuremberg, el mundo observó lo ocurrido e interiorizó el horror que la memoria histórica nos ha permitido preservar con la intención de construir un mundo y un futuro más justo. El gueto de Varsovia, reflejado en todas y cada una de las historias que trae esta exposición, haciendo parada en nuestro ayuntamiento, fue una oscura historia de la humanidad que se contrapuso al coraje y la determinación de los que lo sufrieron. Se trata, durante estos días, de forma más cercana, de recordar a aquellos que resistieron. Todos tenemos la obligación de reflexionar sobre la importancia de la libertad y la tolerancia para poner muros a un mundo en el que la intolerancia y la injusticia no pueden tener cabida. La historia del gueto de Varsovia nos tiene que seguir enseñando a valorar la libertad y a resistir ante la opresión y trabajando para construir un futuro donde la humanidad prevalezca sobre la brutalidad. Exposiciones como esta son muy necesarias para que no caigan en el olvido las atrocidades que se perpetraron y cómo se perdió la dignidad. Los testimonios que recogen la muestra son sobrecogedores, transmiten el sufrimiento que padecieron cientos de miles de judíos en estos guetos. Sin embargo, a través de las ruinas del gueto de Varsovia surgieron lecciones indelebles sobre la resistencia humana. Algunas de ellas las tienen ustedes en los paneles que hay a su alrededor. En esos paneles se pueden leer frases como una existencia miserable que se alarga interminablemente, o por nada del mundo me rendiré sin luchar ante un mal destino. Frases que permiten concluir que en mitad de esa oscura historia emergió la luz del coraje y la determinación. Son un par de frases que nos obligan a mantener viva la memoria de quienes resistieron. Muchas gracias, Patricia, por acompañarnos. Quiero también agradecer la presencia de Marina, Manuel, Fernando, profesora y alumnos de la Escuela de Música Manuel Rodríguez Sale, por supuesto también a su directora. Y además, al terminar esta charla que nos va a dar Patricia conmemorando el Holocausto, nos interpretarán esta
estos músicos unos temas de uno de los compositores que podemos decir que está dentro de los elegidos, que son capaces de sacudir el espíritu de los seres humanos con independencia de que seas erudito o no sobre la materia. Creo que hay cuestiones como la música que nos unen a todos y evidentemente hay que ponerlo en valor. Muchas gracias a todos por asistir, por acompañarnos y evidentemente que no se llegue la atrocidad que pasó en aquel mundo tan atroz y esperemos que no vuelva a suceder. Muchas gracias y bienvenidos a estas reuniones. Buenos días a todos. Quiero agradecer en primer lugar al señor alcalde Miguel Ángel Recuenco, a Ruth Vidal, asesora de la alcaldía, a todo el equipo de Leganés, a los músicos, a todos, a Centro Sefarad de Israel, a la Comunidad de Madrid por invitarme a compartir ese tiempo con vosotros. Estoy aquí para contaros, ¿se oye bien? Estoy aquí para contaros una historia singular, la historia de mi madre Violeta Friedman. Para que le pongáis cara y la recordéis, o aquellas que no la habéis conocido, lo primero que vamos a hacer es poner un pequeño vídeo que fue una entrevista que hizo Iñaki Gabilondo a mi madre en el año 1994. Nos metieron en estas pajas sucias bajo las lonas durante semanas y semanas mientras traían a la gente de los pequeños pueblos y luego nos llevaron a Oradea, que es la capital de la provincia. Las condiciones eran verdaderamente infrahumanas. Dice Violeta, nos llevaron. ¿A quiénes se llevaron? Bueno, es que en aquel momento estuve con toda mi familia, con mis padres, mi hermana mayor, mis abuelos maternos y una bisabuela de 93 años. Y ahora hace 50 años a todo ese grupo familiar les trasladaron a Auschwitz. La misma noche de la llegada a Auschwitz, es que antes de la llegada quería dar una pequeña explicación. Cuando ya en la capital de la provincia nos tenían reunidos, nos hicieron marchar hacia la estación y nos metieron en trenes larguísimos de mercancía, como sardinas. Y fue un viaje, una odisea de 3 noches y 3 días larguísimo. Sedientos, hambrientos, oliendo de mal olor. Y nos llegaron una noche sin saber dónde, cuando empezaron a gritar, bajar de los trenes, y ahí es donde supimos que estuvimos en Auschwitz-Birkenau. Antes de empezar, quiero expresar mi más profunda emoción al recordar que uno de los deseos de mi madre era contar a los jóvenes sus vivencias para que las nuevas generaciones, es decir, vosotros, continuéis con el trabajo emprendido por ella con un mensaje claro que nunca se olvide. Mi madre siempre decía que lo más importante era contar la verdad, la realidad de lo ocurrido, para de esa forma evitar que os vuelvan a ocurrir hechos tan horribles. Y siempre mencionaba que la mejor forma de hacerlo era mediante la educación. Si ella estuviera hoy aquí con nosotros, estaría muy orgullosa de ver que lo estamos transmitiendo a profesores, alumnos, y estamos transmitiendo su legado, que sois uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad. Mis dos padres fueron judíos. Mi padre se llamaba Yanchi, que es del húngaro traducido Juan, nació en Budapest, y mi madre Ibi, se traduce como Violeta, nació en Transilvania. Ambos fueron víctimas del Holocausto. Holocausto también se conoce como Shoah, que se traduce del hebreo como catástrofe. Esto era un tema tabú en mi casa. Yo durante mi infancia y adolescencia no podía hablar de ello porque mi madre empezaba a llorar y mi padre lo esquivaba. Y no fue hasta una edad bastante adulta cuando me enteré de lo que realmente significaba. Siguiente diapositiva. Después de esta breve introducción, quiero contaros quién fue mi madre. Mi madre nació en Margita. Margita era un pequeño pueblo de Transilvania que antes pertenecía a Hungría y actualmente es Rumanía. Sus padres eran de clase media, vivía con una hermana 4 años mayor que ella llamada Eva y a 3 kilómetros vivían sus abuelos maternos con la bisabuela. En 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, que mi madre tenía tan solo 9 años, empezaron a propagarse ya actos contra los judíos muy importantes, provocaciones cada vez mayores,
En las escuelas separaban a los alumnos cristianos y judíos en diferentes aulas y en diferentes horarios. Los niños de su clase, porque con 9 años realmente lo que eran compañeros de juego, en la calle les tiraban barro, piedras, les insultaban, y sus padres habían pedido a ella y a su hermana que por favor no respondieran a estas provocaciones, porque cualquier denuncia a un judío podría ser una multa muy importante. Presidente de Diapositiva, por favor. Mi madre, Violeta Friedman, que está ahí señalada con el aro, en esta foto, que al lado está su hermana Eva, sus abuelos maternos, luego detrás sus padres y un tío. Ella fue llevada con casi 14 años en 1944 a Auschwitz-Birkenau con toda su familia. La siguiente diapositiva. Ella fue llevada, como comentó en el vídeo, transportada en unos vagones de ganado. Al llegar aquí a Auschwitz-Birkenau, que veis un cartel, lo primero que vemos es Auschwitz. Al fondo está Birkenau. En Auschwitz era un campo de concentración y Birkenau era un campo de exterminio. Luego hay otro, el tercer Birkenau, que era el campo industrial donde fabricaban el carbono, etc. Entonces, en el cartel pone el trabajo salarial, es una forma de engañar a los que llegaban. Y si veis, hay una B invertida en la segunda B, que posiblemente el herrero la puso invertida en un acto de rebeldía. Pues cuando llegó aquí a Auschwitz, ella vio con sus propios ojos como Mengele, un médico nazi, si se puede llamar médico, seleccionaba a todos sus seres queridos y los enviaba a las cámaras de gas. Primero enviaron a su padre con 44 años, luego a su abuelo materno, luego a su madre, a su abuela y su bisabuela. Ella y su hermana quedaron en otro lado y fue la última vez que los vieron con vida. Siempre decía mi madre, esa noche que perdí a mi familia jamás la olvidaré. Ahora vais a oírlo en otro vídeo con su propia voz. Ahí abrieron los trenes y empezaron a gritar, bajar de los trenes, formar filas de 2 hombres separados, hombres separados, mujeres separadas. Y mi madre, que tan solo tenía 40 años, agarró a los brazos de su madre y yo agarré los brazos de mi hermana, que tenía unos zapatos de tacón alto, y en una esquina estaba el famoso conocido doctor Mengele, quien con un ligero movimiento de sus brazos dispuso de cientos de miles de vidas humanas, indicando la derecha o izquierda. Yo me veía a mí misma porque yo sé que estuve tan delgada, que no podía rascarme de los piojos. Y llegó un momento que no podía ya andar más, no podía rascarme. En las últimas semanas solo deseaba irme al otro mundo y estar con mi madre, solo soñaba irme al otro mundo. Las condiciones eran tan repelentes y tan insoportables que no tenía otro deseo dentro de mí que irme al otro mundo. Porque era la madre de una amiga nuestra, de mi hermana y mía, tenía 2 años más que yo, 2 años menos que mi hermana, por lo tanto. Y ella estaba ahí con su madre, que era algo enfermiza. Cuando yo me enfermé de la malaria, ella me dio su ración de pan, una hojita de pan, que era nuestro único sustento prácticamente, para que yo pueda comprar quinina clandestinamente. Eso fue un gesto ahí, donde nos moríamos de hambre, que yo jamás podría olvidar. Desgraciadamente, muy poco después a esta señora se la llevaron, la han seleccionado para las cámaras de gas. Hubo muchos campos de concentración, pero Birkenau posiblemente es el campo de exterminio mayor del nazismo. Solo en este campo murieron 1.100.000 personas. No todos eran judíos, y en su mayoría también homosexuales, gitanos, prisioneros de guerra, republicanos españoles, etc. Mi madre estuvo ahí casi 1 año, pero afortunadamente logró sobrevivir. El 27 de enero de 1945, justo hoy, hace 79 años, fue el día de la liberación de Auschwitz-Birkenau, y el día que la Asamblea General de Naciones Unidas lo establece como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Así que hoy estoy especialmente emocionada porque se ha celebrado aquí en Leganés, que por motivos familiares y personales me siento muy unida a esta población y agradezco mucho que justo hoy se haga. Y aunque se ha comentado que los judíos hacemos Shabbat, yo no hago Shabbat, soy creyente, pero para mí hoy era muy importante estar aquí y agradezco mucho que se haga justo hoy este acto. Bueno,
Pues mi madre pues, fue liberada y al salir, un tiempo después llegó a su pueblo y vio que solo tenía que encontrar a la familia, no encontró a nadie, solo encontró a su hermana y encontraron la casa desahuciada, invadida por alemanes y ella con 15 años tuvo que empezar a luchar por vivir huérfana, se quedó sin familia. Y así estuvo un tiempo, la operaron de columna porque tuvo muchas secuelas del campo de exterminio, además de malaria, que el paludismo, también tuvo tuberculosis, la columna, el mal de Pot, y bueno, estuvo bastante delicada, le hicieron de las primeras operaciones en Rumanía, de ella no quedó bien, pero bueno. Después, en 1948, decidió irse a Canadá, donde había emigrado una tía de ella antes de la Segunda Guerra Mundial. En Rumanía había caído el telón de acero, era la Guerra Fría, era cuando los comunistas habían tomado el poder de los países del este y no podían salir, entonces claro, salir de las fronteras era toda una aventura y empezó una gran odisea. Cada vez que atravesaba una frontera la encarcelaban y así tuvo muchísimo tiempo con mucha dificultad hasta que ella por fin llegó a Alemania y ahí cogió un barco que por fin llegó a Canadá. Estuvo en Canadá casi 3 años, en casa de su tía y un primo hermano que todavía vive en Montreal, que estuve este verano visitándole. Y al poco tiempo, en un viaje casual, conocí a mi padre, se casaron y se fueron a vivir a Venezuela, donde nacimos mi hermano Ricardo y yo. Así. En 1965, con mi madre tenía solo 35 años, mis padres se divorciaron y mi madre optó por venirse a Madrid con mi hermano y conmigo. Los primeros años fueron muy duros porque en España la mentalidad era muy conservadora, ella tenía una mentalidad más liberal, era extranjera, divorciada, que en 1965 era muy atípico, ahora es casi lo normal, y judía. Pero a pesar de todos estos problemas decidió quedarse aquí. Entre muchos recuerdos que me vienen a la mente, me vienen 2 momentos importantes. En uno soy una niña que no entiende por qué su madre no duerme por las noches, por qué su madre sufre en silencio o por qué llora a veces. Y el segundo recuerdo me lleva al año 1985, que justo es el año que nace mi hijo mayor, y justo fue 40 años después del Holocausto cuando empiezo a comprender el terrible secreto de mi madre. Y era porque un día estaba leyendo la revista Tiempo, una revista importante entonces, y escuchando la radio y la televisión escucha a León Degrelle, que era un ex general nazi belga, que estuvo aquí en España protegido, había cambiado su nombre y su apellido y encima tenía nacionalidad española, y él negaba el Holocausto y decía que las cámaras de exterminio eran mentira. Entonces ya en mi madre es cuando ya, después de estar casi 40 años en silencio, rompe el silencio, se pone en contacto con los medios de comunicación y comienza su lucha contra el negacionismo. Pero hablamos de negacionismo del Holocausto, porque ahora la palabra ya pues, de mascarilla, de COVID, pero nos centramos en el Holocausto. Bueno, pues mi madre, Violeta Friedman, decide llevar a ese antiguo jerarca nazi ante los tribunales españoles. Empezó una lucha jurídica de casi 7 años, no estuvo ya sola, le acompañaba siempre su abogado Jorge Trías Agnier, que ha muerto hace 1 año y medio por una complicación de COVID, y siempre apoyada por la Comunidad Judía de Madrid. Y después de ir perdiendo en todos los juicios, la siguiente diapositiva, que aquí, bueno, en esta, que no me gusta nada ver, está Hitler con León Degrelle. Hitler decía que si hubiera tenido un hijo, su hijo predilecto hubiera sido León Degrelle. Y la otra está mi madre en uno de los juzgados, porque ella fue luchando primero en el juzgado de primera instancia, y yo me imagino que aquí en Leganés hay un juzgado, pues mi madre era en Plaza Castilla, fue perdiendo. Eso fue una audiencia territorial. Los de detrás son los cedales, que eran los nazis de entonces, que intentaron pegarla, de agredirla personalmente, y quedó al final en agresión verbal, aunque pegaron a alguien que acompañaba a mi madre. Y estuvo así en varios juicios hasta que al final el Tribunal Constitucional, el 11 de noviembre de 1991, le dieron la victoria, y esto dio lugar a que en el año 1995 se cambió el Código Penal español, por el cual negar el Holocausto es un delito. Fue una sentencia histórica, podemos hablar de un antes y un después. La siguiente diapositiva, bueno, esto es para los abogados, alguien que lo quiera leer. Bueno, ha sido una sentencia histórica
como he dicho, y os puedo dejar de imaginar lo que supuso a mi madre este momento que gana en un juicio a un nazi que diga que todo esto no es verdad, cuando ella ha perdido casi toda su familia, incluso ella estaba a punto de ser asesinada. Se convirtió en una activista, no dejando de participar en todo tipo de actos, fue a muchas entrevistas, escribió mucho en la prensa española, fue muy activista contra el racismo, contra la tolerancia. De hecho, mi madre fue pionera en España en esta lucha contra la intolerancia, el racismo y la xenofobia. La xenofobia es el rechazo al diferente, porque ella había vivido en su propia carne las consecuencias del Tercer Reich. El Tercer Reich, como bien sabéis, es la Alemania nazi gobernada por Hitler. Ella había vivido en su propia carne las consecuencias de esta ideología criminal y dedicó toda su vida y esfuerzos desde 1985, con 55 años, a sensibilizar a los jóvenes, avisándoles donde había esos riesgos y esos peligros que hoy en día siguen amenazándonos. En la siguiente diapositiva, en esta vemos a Esteban Ibarra, que esto es como hace 30 años, a la derecha está mi madre, antes se llamaba Jóvenes contra la Intolerancia, actualmente él es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, y nombraron a mi madre a principios del año 90, en el año 95 creo, presidenta de honor de esta asociación. Y mi madre, con esta ONG y sus activistas jóvenes, recorrieron muchísimas escuelas, muchísimas universidades, hicieron una campaña de sensibilización digna de memoria. Los alumnos se quedaban con la boca abierta cada vez que mi madre contaba su experiencia en Auschwitz. Ella fue quizá una de las voces de los que silenciaron para siempre o callaron porque perdieron la esperanza de ser escuchados. Y por eso estoy segura de que su memoria nos va a dar fuerza a todos de ser simples testigos de la verdad en cualquier circunstancia de la vida. Su estado de salud en sus últimos 6 años, con tan solo 64 años, se fue deteriorando muy progresivamente y muy rápido, porque ya comenté que tenía muchos secuelas del campo de concentración, además fumaba y tenía muchos problemas respiratorios. Y entonces la vimos en sus 6 últimos años ir a todos los actos conectada a una bombona de oxígeno para aliviar su respiración y en una silla de ruedas. Nunca olvidaré el 4 de octubre del año 2000 cómo ingresar en un hospital de Madrid, que no voy a decir el nombre por respeto, cómo sufrió hasta el último instante. En el último segundo se quitó la mascarilla, me dio la mano y con una sonrisa en los labios me dijo perdóname, y yo le dije perdóname tú por no poderte ayudar más, y cerró los ojos para siempre. Sí. Esta es la tumba que está en Hoyo de Manzanares, que está escrito arriba en hebreo, si alguien puede leer lo que pone abajo. Los testimonios de quienes allí estuvimos sean una antorcha que ilumine a nuestros hijos por el camino de la tolerancia y la paz. Uno de los sueños que tenía mi madre y no pudo llegar a realizar porque enfermó rápido era la creación de una fundación. La siguiente. Esta fundación existe hoy. Es la Fundación Violeta Friedman. Arriba vemos el logo de la fundación. En la siguiente. Vuelve a la anterior, perdón. Vale. Esta fundación existe hoy y ¿qué fines tenemos? Pues, como objetivo seguir luchando contra la intolerancia, contra el racismo, antisemitismo y negacionismo. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues haciendo especial énfasis en la educación, como he dicho previamente. En la siguiente diapositiva estamos yendo a universidades, a colegios. Esto fue en Canarias, en Tenerife concretamente, justo antes de la pandemia, en enero del año 2020. Había 400 alumnos, cada vez que venía un guau guau, como le dicen los canarios a los autobuses, bueno, la adrenalina en la punta de la lengua. Sin embargo, esto fue superado en enero de 2022, el 27 de enero de 2022, en Alcorcón, que hubo 800 alumnos en el ayuntamiento, bueno, en una casa cultural. Actualmente tengo el honor de presidir esta fundación. Bueno, más que honor, es un compromiso con mis hijos, con vosotros, de mantener la antorcha que ilumine el recuerdo de la Shoah para intentar que no vuelva a suceder. La siguiente diapositiva, por favor. Somos 17 patronos, no estoy yo sola, bueno, 17 con Jorge que ha fallecido, que estamos yendo a muchos actos. Uno de los patronos es Esteban Ibarra, que es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, que lo habréis visto muchas veces en televisión, que está muy activo. En esta diapositiva quiero llamar la atención el logo del Centro Sefarad de Israel, que está abajo,
que ellos me han ayudado, siempre me ayudan en todo y me acompañan en todos los actos, y esta presentación gráfica me la elaboraron ellos porque durante la pandemia así pude dar charlas por Zoom a los alumnos de colegios y me ha servido y me sirve para dar las charlas. Ahí veis en www.violetafreeman.com podéis entrar, ahí os podéis descargar gratuitamente el libro que escribió mi madre, Mis Memorias, se descarga en Android y en Apple, no está a la venta porque yo no quiero hacer negocio, tengo para cuando venga ayuntamiento a colegio los regalo, pero no tengo para traeros a todos, pero sí os lo podéis descargar gratuitamente. Y ahí veréis que hay varios vídeos. Hay 3 que os recomiendo. Hay uno que es un viaje a los lugares de memoria que dura 10 minutos, que es un viaje que fuimos a los campos de exterminio de Polonia, es muy interesante, fue un homenaje que le hicieron a mi madre, muy bonito. Hay otro homenaje y un cortometraje donde hablan mis hijos, que hablan de su abuela, bueno, hablan bien, claro, no van a hablar mal, pero son 2 pequeños vídeos muy bonitos y os recomiendo que los vean. Y para ir concluyendo, os quiero decir que en Madrid, en Alcorcón, hay un parque con su nombre que se inauguró en el año 2001, al poco de fallecer mi madre. En Torremolinos hay una calle con su nombre y en Málaga hay una placa justo en el centro, una placa conmemorativa que tiene su nombre. ¿Por qué en Torremolinos y en Málaga? Bueno, porque ahí vivió León de Grey y como es una región muy turística, cuando van los turistas ven Violeta Freeman y ven la lucha que tuvo mi madre en España, que yo creo que tuvo mucho mérito una mujer en aquellos entonces luchar y bueno, se enfrentó con mucha gente y bueno, al final consiguió dejar su legado que para él era muy importante. Quiero agradecer vuestra presencia, me habéis escuchado con tanto silencio, tanta atención y como médico que soy de profesión, ahí me gusta terminar siempre con una frase que digo que la memoria no cura el pasado, pero sí nos va a ayudar a prevenir el futuro. Muchas gracias.